Buenas tardes, profesor. En esta ocasión venimos a presentar lo que es la metodología de la investigación. Este grupo lo hicimos mi compañero Javier y mi persona, Arnulfo Rodríguez. En la parte 1 tenemos los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica del capítulo 1, que sería la definición de los enfoques cuantitativos y los cuantitativos, sus similitudes y diferencias. Primera pregunta: ¿cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? El enfoque cuantitativo es un enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metodológicos, empíricos, en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición prevé de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relaciones entre sí. Gringer, 1997, lleva a cabo la observación y la evaluación del fenómeno. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Demuestra el grado en la que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativas y cualitativas comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Cada cuánto ocurre o en qué magnitud. El investigador e investigadora planea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre las cuestiones específicas. Así, la hipótesis por ahora denomina la creencia que se genera antes de recolectar y analizar datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos hipótesis. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis y de estudios previos y teoría. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado el proceso, y se debe tener presente las decisiones críticas sobre el método que toma antes de recolectar los datos. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? En mayoría, los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se genera durante el proceso y se perfecciona conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no esterilizados ni predeterminados completamente. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos
como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experimentos personales, registro de historia de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre la respuesta y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como se observa los actores en su sistema social definido previamente. Y aquí tenemos otros ejemplos. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cualitativos y cuantitativos? Definición de dimensiones, marco general, referencia básica, punto de partida, realidad que se va a estudiar y población que muestra. Ese es el enfoque de la definición de dimensiones. Enfoque cuantitativo, positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Hay una realidad que conocer puede hacer a través de la mente. Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como eterno al investigador. Objeto es generalizar los datos de una muestra o población de un grupo pequeño o mayor. Enfoque cualitativo, fenómenos constructivos, naturales e interpretativos. Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, la cual varía en su forma de contenido entre individuos, grupos o culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto. Regularmente no se presenta generalizar los resultados obtenidos en nuestra población. Gracias. ¿Cuál es, cuál es, cuál de los dos enfoques es mejor? Desde el punto de vista de ambos, son muy valiosos y han servido para dar notables oportunidades al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo construye diferentes aproximaciones al estudio del fenómeno. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente otorgados. Control sobre los fenómenos, así como el punto de vista basado en conteo y magnitud, también brinda una gran posibilidad de repeticiones y se centra en el punto específico de tales fenómenos, además que facilitan la comparación entre estudios similares. La investigación cualitativa proporciona fundamentos a los datos dispersos, riquezas interpretativas contextuales del ambiente o entorno. Detalles y experiencias únicas, asimismo, aportan el punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Desde luego, en el modo cuantitativo ha sido el más usado por la ciencia como la física, química y la biología, exacta o naturales, porque es más
es más apropiada para los fenómenos que estudian el método cualitativo que se ha empleado más bien una disciplina humanista como la antropología, la sociología y la psicología social. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Sí, muy buenas tardes. Continuando con el capítulo 2 que habla sobre el origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativo o mixta, la idea. Bien, en este capítulo vamos a tocar unos temas importantes que nos van a ser de referencia para nuestro proyecto de investigación. ¿Cómo se origina las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Dice que las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamenten nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a las realidades objetivas, desde la perspectiva cuantitativa a las realidades subjetivas, desde la aproximación cualitativa o a las realidades intersubjetivas, desde la óptica mixta que habrá de investigarse. Es importante recordar que este pequeño párrafo de esta presentación nos indica de que las ideas surgen o las investigaciones surgen a través de ideas. Es importante tener en cuenta de que para poder iniciar una investigación necesitamos tener buenas ideas para poder formular nuestro proyecto. Fuente de ideas para una investigación. Hay una gran variedad de fuentes. Las fuentes son diversos caminos que nos van a llevar a cabo a nuestra investigación, que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, ya sea libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis, piezas audiovisuales y programas de radio, televisión, información disponible en Internet dentro de su amplia gama de posibilidades como página web, foros, discusión, redes sociales y otras teorías, descubrimientos, productos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. En base a esto nosotros podemos encontrar la fuente para nuestra investigación. En ocasiones las encontramos ya sea hasta también en un debate, pero sobre todo, más que todo, nos la podemos encontrar en libros o artículos. También como habla sobre en redes sociales, que es lo que se está viendo mucho ahora, en páginas web, algún punto en específico que nos llama la atención, podemos tomar de base. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Dice, una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas más formas de osaciones. O el observar las campañas de elecciones de legisladores y otros puestos públicos. Alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esta publicidad? Tanto letreros, carteles, anuncios en televisiones y bardas pintadas tiene algún efecto sobre los votantes. Asimismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación, a través también de debates, a través de campañas políticas, propuestas que pongan los políticos, nosotros podamos tener o sacar o pueden surgir nuestras ideas de investigación. Vaguedad de las ideas iniciales. Dice que la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo, como menciona Lobovit y Agedor 1981, cuando
coincide una idea en la investigación, debe familiarizarse con con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Tenemos que tener presente de que cuando seleccionamos una idea tenemos que estar claro de que, o tenemos que tener una visión, un campo amplio de saber de que se pueda realizar o se puede llevar a cabo, que no sea que en el camino podamos tener contratiempo. Necesidades de conocer los antecedentes. Para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto a una idea ayuda a 3 puntos importantes. No investigar sobre un tema que ya se haya estudiado a fondo. Es importante este punto. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Seleccionar las perspectivas principales desde la cual se aborda la idea de investigación. Investigación previa de los temas. Es evidente que cuando mejor se conozca un tema, el proceso de afinar las ideas será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimientos se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamiento más específico. Criterios para generar una idea. Existen 3 criterios fundamentales, que son: las buenas ideas integran, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Esta idea es buenísima porque nos inquietan, nos alientan a nosotros investigar de manera personal el tema que hayamos elegido. Las nuevas ideas de investigación pueden servir para elaborar teoría y solucionar problemas. Llámese que tengamos algún tema en específico que queramos desarrollar en nuestra comunidad, en nuestro país, y a través de esa idea o de ese estudio nosotros podamos dar una solución a una problemática. Las buenas ideas pueden fomentar nuevos interrogantes y cuestionamientos. Hay que encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas. A veces en estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. Con el fin de llevar a buen término una investigación es necesario considerar algunos aspectos, los cuales se listan a continuación. Examinar temas acotados que no sean muy generales. Compartir la idea con amigos y otras personas informadas, en las redes sociales e internet para conocer opiniones, datos y referencias. Siempre es bueno preguntar si lo que estamos haciendo está bien o no. Como también decía en la primera, examinar temas acotados que no sean muy generales, no sean temas ya repetitivos, no que sean temas nuevos. Meditar y describir sobre la implicación de estudiar la idea, no solamente anunciarla. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Lester y Lester, 2012. Por ejemplo, un estudiante de ciencia de la salud cuya madre sufre de cáncer vaginal podrá realizar un estudio sobre sus causas, o bien alguien que cursa una licenciatura y además trabaja en supermercado podrá analizar el impacto que tiene el descuento y promociones en la lealtad de los clientes. Dentro de nosotros, donde nosotros nos movemos, podemos nosotros mismos ver la problemática, buscar una idea, o pueden surgir temas que puedan abarcar nuestra investigación. Buenas tardes, aquí le voy a presentar el capítulo 3, el planteamiento cuantitativo del problema, que sería la parte 2, el proceso de la investigación cuantitativa. Planteamiento cuantitativo del problema, que es plantear el problema de investigación cuantitativa. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación
el paso de la idea al planteamiento del problema. Puede ser inmediato o bien tarda un tiempo consistente. Depende de cuánta familiarizada esté el investigador con el tema de su estudio. La complejidad misma de la idea, la existencia del estudio antecedente y el desempeño del investigador y sus habilidades personales. Criterios para planear el problema. Según Kerlinger y Lee en el 2002, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe ser expresar una reacción entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, material, eventos, hechos, sistemas, etc., que puedan ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona? El planeamiento debe ser amplio y la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la facilidad de observar en la realidad objeta. Por ejemplo, si alguno se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planeado un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observaciones claras que en ejemplo es extremo, pero no recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con el aspecto observable y medible de la realidad. ¿Qué elementos contiene el planeamiento del problema de la investigación o el proceso cuantitativo? Objeto de la investigación. Señala a los que aspiran a la investigación y deben expresar con claridad, pues son las guías de estudio. Según las guías de estudio, hay que tener presente durante todo su desarrollo. Al redactar es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y reaccionar respecto a los conceptos o variables incluidas. Pregunta de investigación. Pregunta de investigación que orienta hacia las respuestas. Se busca una investigación, no deben utilizarse términos ambiguos ni abstractos. Cuanto más precisas son las preguntas, más fáciles se responden. Esto deben tomar en cuenta sobre todo los estudios que se inician en la investigación. León y Montero 2003 mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. Que no se conozcan las respuestas. Si no se conocen, no valdría la pena realizar estudios. Que puedan responderse con evidencias empíricas, datos observables o medibles. Que apliquen uso médico ético. Que sean claras. Que el conocimiento que se obtiene sea sustancial, que aporte conocimiento a un campo de estudio. Justificación de la investigación. Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario. Criterio de evaluación. La importancia potencial de una investigación. Convivencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Esto es para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?
¿Quién se beneficia con los resultados de la investigación? Aplicaciones prácticas. Ayuda a resolver algunos problemas reales. Tienen aplicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Valor ético. Con la investigación se llenará algunos vacíos del conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. Utilice metodología. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar datos. Viabilidad de la investigación. Recordamos que además de los elementos anteriores es necesario considerar otro aspecto importante: el planeamiento del problema, la viabilidad o facilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales. Determinarán en último instante los alcances de la investigación. Resultados indispensables que tengan acceso al lugar o contexto donde se realice el estudio. Continuando con el capítulo 3, que habla sobre el planeamiento cuantitativo del problema, vemos que la viabilidad de la investigación. Otro punto a tomar en cuenta en lo que es nuestro proyecto de investigación, habla sobre la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ellos debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Metter 2010 y Rojas 2001. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Consecuencias de la investigación. Aunque no sea un fin científico, pero sí ético, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias de los estudios. Tipo de planeamiento por sus propósitos. El planeamiento cuantitativo puede dirigirse a: número 1. Explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables. Su esencia es exploratoria. Describirlos. Su naturaleza es descriptiva. Vincularlos. Su esencia es correlacional o correlativo. Número 4. Considerar los efectos de unos en otros. Su naturaleza es causal. Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema. Términos generales poco específicos. Tomar en cuenta de que los temas que vayamos a elegir en el área del planteamiento del problema no sean términos tan generales. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. En ocasiones los alumnos redactan objetivos o preguntas de investigación que solamente se enfocan en una o unas cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para una indagación completa. A la hora de elegir los objetivos tenemos que estar bien claro que vaya vinculado con lo que vayamos a redactar o hacer en nuestro proyecto de investigación. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación incompleta, el proceso, sino la obtención de un dato o cierta información. Objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar toda una investigación. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. El planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultados. Sea cual sea su formato, artículo para revista científica, tesis, trabajo, presentado en congreso, documento, en una asignatura, entre otros. En propuestas se incluye como un apartado o en la instrucción. Se redacta en tiempo presente futuro. Se plantea, se busca, se presenta, se hará. Muchas gracias.
Continuando con el capítulo 3, que habla sobre el planeamiento cuantitativo del problema, vemos que la viabilidad de la investigación. Otro punto a tomar en cuenta en lo que es nuestro proyecto de investigación, habla sobre la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ellos debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Meter 2010 y Rojas 2001. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Consecuencias de la investigación. Aunque no sea un fin científico, pero sí ético, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias de los estudios. Tipo de planeamiento por sus propósitos. El planeamiento cuantitativo puede dirigirse a, número 1, explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables. Su esencia es exploratoria. Describirlos, su naturaleza es descriptiva. Vincularlos, su esencia es correlacional o correlativo. Número 4, considerar los efectos de unos en otros. Su naturaleza es causal. Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento de problemas. Términos generales poco específicos. Tomar en cuenta de que los temas que vayamos a elegir en el área del planteamiento de problemas no sean términos tan generales. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. En ocasiones los alumnos redactan objetivos o preguntas de investigación que solamente se enfocan en una o unas cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para una indagación completa. A la hora de elegir los objetivos tenemos que estar bien claro que vaya vinculado con lo que vayamos a redactar o hacer en nuestro proyecto de investigación. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de investigación. Objetivos o preguntas que no implican una investigación incompleta, el proceso sino la obtención de un dato o cierta información. Objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar toda una investigación. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. El planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultados. Sea cual sea su formato, artículo para revista científica, tesis, trabajo, presentado en congreso o documento en una asignatura, entre otros. En propuestas se incluye como un apartado o en la instrucción se redacta en tiempo presente futuro. Se plantea, se busca, se presenta, se hará. Muchas gracias.